Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema en el área de recursos humanos, como es gestión de recursos humanos en el 2021. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bueno, primero agradeciendo esta nueva etapa, este nuevo año, ¿no? Que estén nuevamente con nosotros, agradeciendo a CAMES la oportunidad de darnos esta plataforma, ¿no? Para seguir en contacto con todos ustedes. Y bueno, por más adverso que haya sido el año pasado, estamos de cara a un nuevo año y tenemos 365 oportunidades para poder superarnos a nosotros mismos, ¿no? De hecho, hay que también tener en cuenta algo que es vital e importante, ¿no? La parte de recursos humanos dentro de cualquier organización es hoy esa piedra angular, ¿no? Y las empresas hoy lo saben. Entonces, ¿cuál es el factor más importante para cualquier empresa? Exactamente, eres tú. Así es. Entonces, de cara a esta situación, ¿no? A vernos nuevamente como el punto focal, ¿no? Claramente este factor prioritario, ¿no? Dentro de toda organización y dentro de toda empresa, somos aquel factor, aquel recurso, ¿no? Que las empresas hoy en día más valoran, ¿no? Entonces, eh, dentro de este año que recién está comenzando, en realidad estamos dentro de la primera semana, tenemos que darnos la importancia que merecemos, ¿no? Como factor humano, eh, saber cuánto valemos, ¿no? Entonces, si no tenemos en claro esto, siempre vamos a andar pues regalando nuestro trabajo o nunca vamos a valorar lo que somos, ¿no? Entonces, tengamos esta imagen, ¿no? Lo más presente posible, ¿no? Claramente tenemos que hacernos pues empleables, ¿no? Para que las empresas claramente se disputen por nosotros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo vital, importante, ese factor que cualquier empresa necesita, eres tú. Tú eres lo número uno en toda organización. Puede haber la tecnología más cara, la más sofisticada, lo último en tecnología, ¿no? En metodologías, probablemente en procesos, en infraestructura, pero si no hay un recurso humano adecuado para poder hacer el monitoreo o poder manejar ese ámbito tecnológico, entonces de nada sirve, ¿no? Entonces, mantengamos esa imagen en nosotros para aprender a darnos el valor que merecemos. El factor más importante eres tú, y así vamos a arrancar esta conferencia. Bien, en esta empresa somos positivos, los problemas son retos, no obstáculos, compartimos los triunfos, trabajamos en equipo, amamos lo que hacemos, somos proactivos y nos ponemos en tu lugar. Muchas empresas, ¿no? En la actualidad realmente reconocen cuánto vale el factor humano. Pero también, a la par de reconocer cuánto vale el factor humano, también hoy tienen en cuenta que uno de los puntos más importantes es el clima laboral. Por tanto, quieren gente positiva, gente que vea pues la crisis como oportunidad, ¿no? Que desarrollen habilidades como la negociación, el trabajo en equipo, ¿no? Que sean proactivos, ¿no? Esa gente, hay gente que hace a veces mucho ruido en estar pues lamentándose, ¿no? Y son gente pues que no suma, no aporta. Ese tipo de personas no queremos, ¿no? Queremos esas personas que se pongan en el lugar del cliente, que solucionen problemas, que generen ese valor agregado, que es importante tenerlo en toda organización. Es más, ese valor agregado hace esa diferenciación, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es indispensable en las organizaciones? La actitud. La actitud habla mucho y dice mucho de un colaborador. La actitud no es estática, sino que es cambiante, pero también la actitud se puede modificar. Si frente a una situación de crisis, de repente como la que hemos estado viviendo, ¿no? Al inicio de la pandemia, pues para todos fue un bajón emocional. O sea, aceptémoslo. Para nadie fue fácil, nadie estuvo preparado. Fue un bajón emocional, pero la actitud con la que la han enfrentado las personas son diversas esas actitudes, ¿no? Entonces, ha habido actitudes de rápidamente ponerse de pie y decir, a ver,
¿Y qué hago frente a esta situación? Como que también ha habido actitudes de negativismo, pesimismo y de no aportar más bien valor, ¿no? En el año 2019, ¿no? Se hizo en Francia un estudio, ¿no? Sobre el tema de la actitud, ¿no? En Europa hacen muchos estudios con respecto al tema humano, ¿no? Y uno de esos puntos importantes en este evento fue justamente la actitud positiva, ¿no? Hablaban mucho del tema de la actitud positiva. Y bueno, claramente se llegan pues a conclusiones. Indicaban en este estudio que la actitud pues laboral se puede definir como el conjunto de sentimientos y creencias, ¿no? Que influyen en cómo percibe el trabajo las personas. Ahora, claramente hay componentes, ¿no? Que definen esta actitud, que son los afectivos, los cognitivos, los comportamentales. Sin embargo, también dentro de ese estudio se determinó que la actitud influye tanto en la salud de los trabajadores como también en su motivación, ¿no? En su participación y un compromiso también. Porque una persona que está desganada no va a participar en los eventos, no va a tener ese compromiso que tienen o que se tendría que tener normalmente en las organizaciones. La actitud se correlaciona con la experiencia laboral, la inteligencia emocional y la autoeficacia, ¿no? Cuanto más crezcan estos factores, se tendrá pues una actitud positiva, ¿no? Por otra parte, ¿no? Una mala actitud puede reducir el interés por el trabajo, causa también problemas de comunicación y aflora pues sentimientos de descontento. Por eso es que la actitud hoy en día es indispensable, ¿no? Hasta el momento en el que uno hace pues este reclutamiento y esta selección de personal, algo que se evalúa mucho, ¿no? En los postulantes es la actitud, porque acuérdense que claramente algo que influye y determina la productividad es el clima laboral. Entonces, si yo voy a contar con personas negativas, entonces, ¿cuál va a ser el clima en la organización? Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa adoptar una actitud positiva en el trabajo? La actitud positiva involucra claramente ser también congruente con el ser, el saber y el hacer, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? Voluntad, tener la confianza en sí mismo. Ojo, y no hay que confundir. El tener confianza en sí mismo no es ser arrogante, ¿no? El ser arrogante pues es estar en el plan de que yo todo lo sé y a mí nadie me gana, ¿no? No. El tener confianza en sí mismo es justamente en saber lo que uno vale y saber lo que está aportando a la organización. Es importantísimo contar con personas que sepan lo que aportan, que sepan lo que valen, ¿no? A cuánto van a contribuir, ¿no? A la organización. Claramente es importante que también estas personas o los colaboradores pues cuenten con los conocimientos que son necesarios para desempeñar una función o un cargo, con las habilidades que son también necesarias, la experiencia laboral también es importante, ¿no? Bien, entonces, el profesional o el perfil profesional del 2021 establece metas y objetivos, pero también hoy es muy evaluable las habilidades blandas. Son determinantes y esto va ligado con el tema de la actitud, ¿no? Entonces, vemos esta imagen, por ejemplo, donde vemos dos vasitos, ¿no? Uno que está medio molesto, ¿no? Donde dice, estoy medio vacío, ¿no? Y el otro tiene el agua al mismo ras, pero el otro está más contento y dice, estoy medio lleno. O sea, las circunstancias son las mismas, depende cómo uno lo mire y cómo uno lo vea, ¿no? Entonces, claramente la actitud va a determinar también el comportamiento de los colaboradores. Imagínense si ya de por sí algunas personas pues vienen mal de casa, quizás porque hay problemas económicos, muchas personas vienen con el dolor de haber perdido muchos familiares y todo se junta, ¿no? Más la carga laboral, problemas que nunca faltan, tener que aguantar malas actitudes en el trabajo. Y a veces actitudes que son en realidad malas actitudes que son gratuitas, porque nosotros no generamos esas malas actitudes, ¿no? Entonces, creo que a todos o casi todos en algún momento hemos experimentado lo que es trabajar con personas muy positivas, como también trabajar con personas bastante negativas. Y es abismal la diferencia y eso se traduce en productividad. Las empresas cada vez evalúan más ese factor.
Las empresas no quieren personas pues conflictivas, ni pesimistas, ni personas que no suben, ¿no? Claramente. Quieren esas personas que de ver las mismas circunstancias como estos vasitos siempre vean el lado positivo. Porque en realidad toda crisis trae cosas positivas, por más obstáculos, por más oscuro que se vea el horizonte, hay una luz al final del túnel. Entonces, la idea es ver qué más puedo sacar de esto. Les comentaba en una clase anterior de que vi una noticia, ¿no? De unas aeromosas que habían sido despedidas, ¿no? De una conocida aerolínea, por los que ya todos sabemos, ¿no? El tema de la pandemia, que tuvieron que paralizar al inicio de los vuelos, ustedes recordarán. Sin embargo, se unieron, ¿no? Dos de estas aeromosas y ahora han hecho una empresa de mascarillas. Y a eso se están dedicando. Entonces, o sea, ¿qué hubiesen logrado, ¿no? O qué hubiesen logrado estas personas con el pesimismo? ¿Qué hubiesen logrado con eso de que de repente no puedo hacer nada, o no se me ocurre nada, o voy a esperar a que salgan los vuelos? O sea, muchos de nosotros probablemente nos hubiéramos muerto de hambre. Entonces, la actitud, ¿no? Genera ese cambio, ¿no? Es importante establecer metas y objetivos que claramente sean realistas, pero la actitud va a aportar muchísimo y ese tipo de perfiles profesionales se requieren hoy en día. ¿Qué buscan las empresas en los empleados hoy en día? Empleados que desarrollen al máximo sus habilidades blandas, ¿no? Estas famosas skills, ¿no? Necesitamos actitud positiva, ¿no? Ya experimentamos lo que es el dolor, ya experimentamos lo que son las pérdidas. Nadie en el mundo creo que se ha quedado sin haber perdido a alguien al menos conocido o cercano con esta enfermedad. Así que ya experimentamos toda esa situación, ¿no? Entonces es momento de poner un alto, ¿no? Para poder seguir caminando, ¿no? Tenemos también la capacidad de análisis. Queremos personas pensantes, personas que traten de cambiar una situación, que analicen y que vean nuevas formas de trabajo. Hoy más que nunca la creatividad es vital. La creatividad pues es esa diferencia, ¿no? Entre poner en ejecución un proyecto o no ponerlo, ¿no? La buena comunicación es importante, no queremos personas aisladas, no queremos personas mezquinas con la información. Anteriormente se acostumbraba a eso, ¿no? Ingresaba a veces una persona a trabajar, lo recuerdo, cuando recién empecé a trabajar, y había muchas personas que en realidad te podían dar información y no lo daban, porque aparentemente podían pensar de que uno los podía hasta superar, ¿no? Pero, ¿qué lograban con eso? A las finales uno se adecua al trabajo, uno conoce, y más allá de no dar la información, lograban pues que haya un clima tenso, ¿no? Entonces necesitamos hoy más que nunca buena comunicación. Necesitamos también autoconfianza, como ya les dije, autoconfianza no es lo mismo que arrogancia, ¿no? El ser consciente de lo que uno vale no tiene nada que ver con el tema de arrogancia. Trabajo en equipo es importante, vital, determinante. El trabajo en equipo es una de las habilidades que más se ha puesto en práctica en estos trabajos remotos. El autoaprendizaje, cuánto aprendes, ¿no? Cuánto te capacitas, cuánto avanzas, ¿no? Ese tiempo que tú dejas perder de repente por ocio, por flojera, ese tiempo está siendo empleado por otra persona en llenarse de conocimientos y de habilidades que les sirvan para conseguir un empleo mejor, ¿no? Entonces, ¿cuánto has aprendido de eso? ¿No? El liderazgo, ¿no? El liderazgo, de hecho, es una de las habilidades más importantes, ¿no? Caramba, ser pues esa persona que lleve la batuta de un equipo de trabajo no es fácil, ¿no? Eh, Poner a tu equipo, ¿no? A que sea pues lo más activo y lo proactivo posible tampoco es fácil, ¿no? Inyectarle a tu equipo esa dosis de positivismo tampoco es fácil, porque todos somos personas y todos en algún momento hemos pasado por momentos difíciles. Sin embargo, ¿no? Hay personas que resaltan, ¿no? Por esto, hay personas que a pesar de las circunstancias siguen saliendo adelante, hay personas que siguen empujando el carro, ¿no? Y la adaptabilidad, la flexibilidad de ambos lados, empresa, colaborador, ¿no? Entonces, buscamos hoy más que nunca habilidades que se desarrollen y que vayan mucho más allá de los conocimientos. La gestión de recursos humanos del 2021 te exige ir más allá, mucho más allá, ¿no? Donde la prioridad clara y permanente siempre es el colaborador, siempre va a ser el recurso humano. Las habilidades
blandas o las famosas skills, de acuerdo al Foro Económico Mundial, indican que para el 2025 van a haber 10 habilidades que claramente van a ser las más representativas y que deben ser claramente asumidas por cualquier trabajador o cualquier colaborador. Entre ellos tenemos pues el pensamiento analítico, la innovación, ¿no? El aprendizaje activo, ¿no? La resolución de problemas, el pensamiento crítico y el análisis, ¿no? La creatividad, las iniciativas, ¿no? La influencia también, el uso de tecnología, como les decía en alguna oportunidad, hay cosas y hay habilidades que ya no son negociables. El uso de la tecnología no lo es, ¿no? Entonces hay habilidades que de repente en el transcurso puedes irlas mejorando, puedes irlas trabajando para desarrollarlas más, ¿no? Pero el tema de la tecnología ni siquiera tenemos que esperar al 2025 para saber que el uso de la tecnología es indispensable, ¿no? Hoy en día el que no usa tecnología prácticamente está aislado del mundo. Entonces, el uso de la tecnología, como también el diseño en tecnologías, programación, son importantes, ¿no? La resiliencia. La resiliencia quizás es una de las habilidades que más hemos experimentado durante todos estos meses de pandemia, ¿no? Claramente no todos la asumen igual. Lo importante es que ya muchos hemos logrado superar pues obstáculos durísimos. Entonces, después de esto, ¿qué más puede ser más fuerte? Probablemente haya cosas más fuertes, ¿no? Sin embargo, hoy salimos pues más fortalecidos de estas circunstancias que siguen siendo duras, pero ya más fortalecidos, ¿no? Bien. Tenemos entonces que el aprendizaje también es uno de los factores importantes, ¿no? El aprendizaje de algunas habilidades solo lleva pues 1 o 2 meses. Entonces, las habilidades con las que no contemos, de las que ya hemos venido hablando, ¿no? De esas skills, pueden ser pues aprendidas, ¿no? Pueden ser desarrolladas y pueden ser incluso mejoradas. Entonces, no toma mucho, ¿no? Y estamos a tiempo justamente de mejorarnos a nosotros mismos, de superarnos a nosotros mismos. Tenemos 365 días, quizás un poco menos, ¿no? Por los días que ya pasaron y que ya hemos iniciado el año, ¿no? Bien, la mitad de los empleados tendrán que volver a formarse en los próximos 5 años. De cara al 2021, los recursos humanos deben estar permanentemente capacitados, ¿no? Muchas personas piensan de que la capacitación es hoy y de acá ya no más hasta dentro de 5, 10 años, o por último, me capacito hoy y nunca más. No. Si bien es cierto, el conocimiento es importante, se queda con nosotros, tenemos que apostar hacia una formación continua, hacia una mejora continua en términos de capacitación, ¿no? Entonces, se indica, ¿no? De acuerdo a los estudios realizados, que un aprendizaje dura entre 3 a 5 años. Por lo tanto, tenemos que estar permanentemente capacitando, de alguna u otra manera, ¿no? No se exige que sea pues algo caro, ¿no? Ni algo pues que no se pueda sustentar o pagar, pero sí constantemente leyendo, constantemente recibiendo información, para obtener pues un feedback adecuado, ¿no? Sobre la coyuntura también actual y sobre las nuevas tendencias, la nueva tecnología. Entonces, necesitamos, ¿no? Que la capacitación hoy fluya de manera más continua, ¿no? Y que sea claramente más permanente, ¿no? Bien, ok. ¿Cuál es la importancia de la ética en las organizaciones? Por lo general, la ética es un concepto que no muchos, ¿no? Adoptan o no muchos toman importancia. Sin embargo, hoy por hoy, la ética en las organizaciones también forma parte de esta marca empleadora, ¿no? Nadie pues estaría dispuesto de repente a trabajar en empresas como Odebrecht, por ejemplo, que ya sabemos pues que han tenido un historial complejo, ¿no? En cuanto a temas de trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, la ética forma buenos profesionales, ¿no? Y además le da esa ventaja, ¿no? Competitiva, ¿no? Y esa marca empleadora a cualquier organización, ¿no? Es más, la ética debe estar ligada a cada una de nuestras acciones, ¿no? Es indispensable. Es terrible salir de un trabajo, ¿no?
de repente por robo, o por mentir, o por falsear documentos, etc. Es terrible, porque es una mancha que no se borra, que siempre va a estar en un CV, ¿no? Entonces, imagínense si llaman de repente a preguntar referencias como ya ha pasado, ¿no? Sí he tenido la oportunidad en realidad de llamar y daban unas referencias pues un poco complejas, ¿no? Entonces, obviamente eso le cierra las puertas a muchos profesionales, a muchas personas, ¿no? Bien, está en nosotros, también de forma individual, así como también organizacional, el poder decidir, ¿no? Irnos por el camino correcto, por el camino bueno, por lo que realmente manda el deber y no al contrario, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos diversos caminos en realidad, pero ya depende de uno, es formación de casa y todo lo que también, toda esa formación que hemos adquirido en casa, claramente se ve al momento en el que trabajamos, ¿no? Bien. Tendencias en el 2021. El 82% de los gerentes remotos están preocupados por el enfoque y la productividad de los empleados, pero el 98% de los empleados quiere tener la opción de trabajar desde casa, ¿no? Durante al menos parte de la semana, durante el resto de sus carreras. A ver, el tema de la pandemia trajo consigo el tema del trabajo remoto. Si bien es cierto, el trabajo remoto no, al menos en nuestro país, no era tan considerado, ¿no? Como que no hay o no se experimenta la confianza necesaria, o no se experimentaba, porque en realidad hemos sido todos obligados a asumir un trabajo remoto, ¿no? Pero no se experimentaba la confianza necesaria para poder decirle a un trabajador, anda desde tu casa y trabaja, ¿no? Porque podemos pensar que de repente pierde el tiempo o que no se dedica 8 horas de trabajo. Entonces, como que las empresas no abordaban, ¿no? Un tema de trabajo remoto. De hecho, habían ya tendencias como el freelance, ¿no? Que claramente pues aportaba, pero no se veía como se ve hoy en día el tema del trabajo. De acuerdo a la norma peruana, el trabajo remoto va hasta julio de este año, ¿no? Está dentro de los decretos que se estipuló. Sin embargo, ¿no? A pesar de que al inicio no era tan considerado, las empresas como que no le tenían mucha fe al tema del trabajo remoto, hoy cada día va tomando más relevancia el hecho de que al experimentar, ¿no? De esta manera claramente tan abrupta, el tema del trabajo remoto, muchas empresas han logrado consolidar su trabajo a pesar de estar físicamente separados, ¿no? Y muchas de las empresas no han visto tampoco mucha diferencia porque han seguido teniendo sus reuniones virtuales, ¿no? Han seguido dando sus resultados, han seguido logrando sus objetivos. Entonces, hoy se apuesta más, ¿no? Por un trabajo basado en objetivos, más que por estar contabilizando las horas en las que una persona está sentada en una silla, en un escritorio, ¿no? Porque claramente la productividad no depende de las horas en las que una persona está sentada, ¿no? Hay personas que son productivas en 2, 3 horas y hay personas que pueden llevar 10, 20 horas y, o sea, pueden no ser tan productivas, ¿no? Entonces habría que evaluar ahí la forma de trabajo. Pero al pasarlo esto a un tema por logro de objetivos, ¿no? Y resultados, claramente, el panorama cambia, ¿no? Hay una visión más global del tema del trabajo y yo ya no te mido porque estés sentado en la oficina. Yo te mido por los resultados que me des. Si tú me das los resultados en el tiempo esperado, genial, ¿no? Se sigue trabajando, pero si no, entonces quiere decir que no es suficiente, ¿no? Entonces, hoy vemos que la tendencia está inclinada a que se pueda seguir adoptando trabajos remotos, ¿no? De repente no en un 100%, como al inicio de la pandemia, pero se tiene pues una visión más amplia, ¿no? Ya no tanto in situ, trabajar pues presencialmente, salvo para las profesiones que así lo requieran, ¿no? Bien. Trabajo y aprendizaje, ¿no? A ver, la idea, ¿no? Del trabajo y el aprendizaje a distancia es invertir en un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Cuando el trabajo se pasó al ámbito remoto, había también como que estábamos recién ubicándonos
y se desconocía el hecho de que también el trabajador, si bien es cierto, está trabajando desde su casa, pues también tiene que tener espacio para sus temas personales, como lo haría cualquier persona, incluso si se va a trabajar de forma presencial, ¿no? Entonces, el 2021 probablemente va a consistir en encontrar ese término medio y un enfoque remoto que funcione para todos, ¿no? Para que esto suceda, los gerentes y los directivos de toda organización, ¿no?, deben adoptar un nuevo enfoque. El trabajo remoto ofrece muchas ventajas para los empleados. Hay horarios flexibles, no hay desplazamiento y claramente hay más tiempo para pasarlo en familia, ¿no? Entonces, no hay pérdida, por ejemplo, en el tema de transporte, no nos exponemos tanto, ¿no?, a estos peligros de la calle, la delincuencia. Entonces, se trata pues de un ganar y ganar, ¿no? Se trata de ceder de ambos lados, ¿no? Entonces, aquellos que opten por este tipo de enfoque, ¿no?, obviamente tienen que considerar el hecho si cuentan con la tecnología adecuada o si la empresa puede implementar esa tecnología adecuada, pero ya estamos dentro de un ámbito de negociación, de flexibilidad, ¿no? Bien. Otro punto importante, que también es una tendencia en el 2021, nos habla mucho de la inclusión, ¿no? ¿Y por qué nos habla tanto del tema de inclusión? Al haberse dado estos entornos de trabajo remoto, claramente incluso hasta personas con discapacidad han podido trabajar desde casa. No ha habido necesidad que se movilicen físicamente hasta un centro de trabajo, lo que proporciona claramente una posibilidad de que más personas, ¿no?, que tengan pues algún tipo de discapacidad puedan incluirse, ¿no?, en este ámbito de trabajo remoto. Entonces, un lugar de trabajo cambiante llevará a las empresas a considerar la diversidad en muchos sentidos de la palabra, como la diversidad de pensamiento, experiencias laborales, personalidad y de educación. Hemos conocido, por ejemplo, personas ya muy mayores también, pero estas personas mayores siguen teniendo carga laboral. ¿Por qué no se les incluye? Durante muchas, las personas que en algún momento hemos buscado trabajo y cuando hemos visto, por ejemplo, en los anuncios, el tope máximo, al menos que yo he visto en el tema de años, es 50 años, no más. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué discriminar a una persona que activamente puede seguir trabajando y que no representa ningún problema ni un riesgo siempre y cuando logre los objetivos, ¿no? ¿Por qué hacer ese sesgo? ¿Por qué separar? ¿Por qué discriminar de esa manera? ¿No? Entonces, hay personas que claramente superan los 50 años, pero siguen teniendo las ganas, ¿no? Siguen teniendo la fuerza y sobre todo hay algo que tienen y que los impulsa, que es la carga familiar. Las personas que tenemos carga familiar, tenemos una razón para seguir trabajando, para seguir saliendo adelante. Entonces, no se entiende, de verdad, no se entiende el por qué no contratar a personas que quieren seguir trabajando. Otro punto importante también sobre el tema de la inclusión y la equidad y la diversidad que figura como tendencia, ¿no?, es a desterrar, y en algún momento quizás ustedes lo han visto y me darán la razón, en cuanto a los años de experiencia, ¿no? Hay una limitante muy grande en cuanto a los años de experiencia. En alguna oportunidad, y créanme que sí me reí porque yo también me dedico a esto y no hubiese puesto algo así porque me pareció hasta un poco ridículo, ¿no? Hicieron una publicación, por ejemplo, de que requerían un bachiller, ¿no?, en un determinado para ingenierías, no, si no me equivoco era, ¿no?, pero no me acuerdo en realidad la carrera bien, pero era para ingeniería, requerían un bachiller con 10 años de experiencia, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿un bachiller puede tener 10 años de experiencia? O sea, se supone que si pusieron bachiller es porque querían pagarle menos, porque si no, mejor le ponían pues titulado, colegiado, ¿no? Pero si yo pongo bachiller es obviamente porque le quiero pagar menos. Pero si le quiero pagar menos, ¿cómo puedo pedir yo 10 años de experiencia? ¿No? Un bachiller no puede pasar como bachiller por 10 años, salvo que no le guste su carrera, ¿no? Entonces,
es a veces esa segmentación que hacen un poco tonta, ¿no? Entonces, estamos dentro de nuevas tendencias donde el incluir, ¿no? Es un punto fuerte este año. Hoy necesitamos incluir a más personas, unir a más gente, ¿no? El tema de, por ejemplo, las personas que están pues muy distantes, ¿no? En otros países, con otras culturas, ¿no? Cada vez trabajamos con más personas así, cada vez trabajamos con personas que ni conocemos. Nunca las hemos visto físicamente y esa es la tendencia de ahora en adelante, porque nos vamos a comunicar con personal que ni siquiera está en este país, ¿no? O que ni siquiera está en este departamento, sino en otras regiones, ¿no? Entonces, una de las palabras claves como tendencia en este 2021 es la inclusión, de todo tipo, ¿no? Edad, sexo, raza, religión, no importa, ¿no? Lo único que importa de cara a este 2021 es que salgamos adelante, que nos reactivemos, que empecemos nuevamente a trabajar, que los que no tienen trabajo lo consigan, ¿no? Bien. Otro punto importante como tendencia en este 2021 es claramente el bienestar y salud para los colaboradores. Hasta el jefe más despiadado ha tenido que darse cuenta que el bienestar de un trabajador ha tenido que ir por delante de todo, porque de lo contrario no había productividad y no había trabajo en ninguna organización. Esta tendencia va a continuar más fuerte que nunca, ¿no? Empezó desde el año pasado, pero ahora la tenemos más presente que nunca. La razón principal es que el bienestar de los empleados está intrínsecamente ligado a la productividad. Entonces, un aumento en el uso de aplicaciones de bienestar para los empleados pues ayuda a mitigar situaciones que los afecten, ¿no? Como por ejemplo fue el tema pues de nutrición, el tema psicológico. Muchas empresas apostaron, ¿no? Por pagar ese tipo de servicios para que esos empleados pues no se vieran afectados por todo lo que estaba pasando. Entonces, las empresas hoy toman en cuenta que mientras mejor estén sus empleados psicológicamente, bien de salud, pues los resultados van a ser más visibles, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Se permite incluso las empresas monitorear a los colaboradores, ¿no? Para determinar incluso su estado de ánimo, ¿no? Muchas de las empresas también han estado ofreciendo contenidos para entrenarlos y guiarlos sobre estos problemas. Incluso sé que muchas empresas que han estado dando facilidades para que los hijos de los trabajadores puedan ingresar a contenido educativo, ¿no? Para que puedan trabajar mientras que los chicos pues se recrean, ¿no? Una de las tendencias importantes en el 2021 es justamente eso, centrarse en los empleados, cada vez los directivos, ¿no? Y muchos gerentes muestran la importancia, ¿no? De que su gente cada vez esté mejor, ¿no? Hablamos de humanizar el trabajo, ¿no? Entonces, claramente, esto es un desafío, ¿no? Que van a enfrentar todos los líderes de recursos humanos y de diversas áreas, ¿no? En lograr, pues, que el trabajo sea visto desde un punto de vista cada vez más humano. Acabamos de enfrentar una pandemia que ha tomado la vida de millones de personas en todo el mundo, entonces no podemos olvidar que los empleados son personas, justamente, ¿no? Y claramente, por más que se requiera buenos resultados, eso va a depender de su bienestar y de su salud mental, ¿no? Bien, tenemos también que un punto importante es como tendencia la transformación digital, la misma que va a traer consigo pues una automatización de procesos para los que se necesitarán nuevos perfiles profesionales que deberán contar con un Minsai digital, ¿no? Entonces vemos que si bien es cierto, ¿no? Recursos humanos cada vez pues ve muchos más temas, ¿no? Antes era como que un área muy relegada, ¿no? Recursos humanos no se le prestaba mucha atención. Sin embargo, ni bien empezó esta pandemia, a la primera área a la que se le llamó por teléfono para ver cómo iba a ser la distribución de trabajo fue justamente recursos humanos, ¿no? Recursos humanos pues tiene todo el legajo de los empleados, entonces había que ver cómo es que empezaba esta nueva distribución, cómo iba a ser el tema de los pagos, etcétera, ¿no? O sea, recursos humanos
procesa mucha información, ¿no? Muy contrario a lo que antes se pensaba. Entonces, necesita justamente de esta transformación digital y de esta automatización de procesos. Incluso se habla de que algunas empresas, tales como Prima FP y Pacífico Seguros, por ejemplo, de ahora en adelante, sus procesos de selección de personal solamente van a ser online. Ya no se va a dar de forma presencial. Entrevista, exámenes o todos los procesos, ¿no? O todas las fases para el proceso de selección se van a dar online. Ya no quieren saber nada con el tema presencial. Entonces, cada vez se requiere, pues, más uso de la tecnología, más transformación digital, ¿no? Vemos como empresas como Google, ¿no? Twitter, Facebook, Amazon, hacen más uso justamente de tecnología, ¿no? Entonces, vemos que de cara, pues, a este 2021 estamos más conectados que nunca, ¿no? Hacemos más uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, el Big Data, la realidad virtual, inteligencia emocional, todo eso va a sumar para esta nueva transformación digital de cara a este 2021. Tenemos empresas, por ejemplo, como InfoJobs, ¿no? Que hacen pues todo este proceso de reclutamiento, selección, por ejemplo, lo que estábamos conversando, ¿no? Medición de resultados, la promoción interna en base justamente a la data que ellos guardan en sus servidores, ¿no? Y en estas herramientas tecnológicas, lo cual claramente permite pues ahorrar cantidad de tiempo, ¿no? Al área de recursos humanos para que puedan seleccionar al personal más adecuado. Tenemos también otro punto importante como es justamente la experiencia del empleado, ¿no? Los modelos de gestión de personas basados en la experiencia de empleado, ¿no? Claramente son importantes. Existe una correlación entre la experiencia del empleado, la experiencia del cliente y los resultados del negocio, ¿no? Si un empleado está disconforme, y eso lo saben hoy por hoy muchas empresas, ¿no? Al menos de las que son socialmente responsables lo saben, si un empleado está disconforme, claramente eso se va a ver traducido, ¿no? O se va a ver como resultado final justamente al cliente final, ¿no? Entonces vemos que mientras más contento esté el empleado, pues también el cliente final va a estar más contento, ¿no? Y de eso se trata en realidad, ¿no? Queremos que ambos, ya sabemos que el empleado es un cliente interno, el cliente final es el cliente externo, pero queremos que ambos estén contentos y nosotros como organización también. Entonces, en este punto hablamos de una formación pues corporativa, ¿no? Uno de los puntos fundamentales de la experiencia del empleado justamente habla de eso, ¿no? Una formación corporativa que le permita posteriormente seguir una línea de crecimiento. Una escucha activa, ¿no? Al empleado para hacer recursos humanos desde el empleado. Hablamos también de una cultura corporativa, ¿no? Como componente diferencial, donde si ponemos como primer punto importante al empleado, el empleado claramente se va a ver identificado con la organización donde trabaja. Una estructura ágil y flexible que permita pues, responder a las necesidades que surjan, ¿no? Cuando empezó el tema de la pandemia, muchas empresas cometieron un gravísimo error, que fue no escuchar o no responder a las consultas de los empleados. Graso error, porque no hay otra cosa peor que el sentirse, pues, sentir indiferencia por parte de la organización donde trabajo. O sea, si la persona que me tiene que dar la respuesta no me la da, ¿quién más me la va a dar? Entonces, muchas empresas optaron por el silencio, ¿no? Y eso claramente originó un clima laboral pesado, probablemente las operaciones o los procesos o el trabajo en sí empezó de lento, ¿no? Porque había mucha gente seguramente disconforme, ¿no? Y eso claramente afecta, ¿no? Entonces la experiencia del empleado no fue la mejor. Tenemos también la compensación individualizada, ¿no? Adaptada al momento vital de cada empleado. Es importante hoy conocer que las compensaciones que son personalizadas contribuyen más al crecimiento de un profesional. Por ejemplo, hay profesionales, ¿no? O hay empleados que tienen carga familiar y hay empleados que no la tienen. Dentro del ámbito de compensación individualizada, por ejemplo, el que tiene carga familiar, ¿no? Y es un ejemplo, ¿de qué requeriría? ¿Qué quisiera como una compensación? Requeriría, por ejemplo, una EPS, ¿no?
Una EPS es vital, porque si se enferman los niños, ¿no? Los hijos, entonces ya ustedes saben cómo es el sistema de salud en nuestro país, ¿no? Entonces, una EPS es una compensación adicional, es un plus muy bueno, ¿no? Muy bien visto por los empleados. Pero para este empleado que es soltero, por ejemplo, una EPS de repente no lo ayuda, lo ayudaría más una capacitación pagada por la empresa. Entonces, vemos cómo la compensación personalizada claramente suma más, ¿no? Más que una compensación general para todos los empleados. El clima laboral que favorezca el compromiso de los profesionales, eso ya depende también y va muy íntimamente relacionado a la cultura organizacional, ¿no? Tenemos la escucha activa, ¿no? Escuchar, entender y actuar. Cada vez se hace más importante saber escuchar a los empleados, ¿no? Ellos son los que están en el campo, ellos son los que están en el día a día. A veces uno tiene jefaturas y no se da pues ese trabajo pormenorizado que sí tienen las personas que están en este campo y en ese día a día. El peor error que puede cometer un jefe es no saber escuchar a esas personas que están directamente ligadas a ese trabajo, ¿no? De repente creerse autosuficiente y decir acá mando yo y punto. Entonces, el saber escuchar hoy, ¿no? Pone mucho foco en el recurso humano. Queremos más ideas, nuevas y mejores ideas, ¿no? Queremos más formas de ver el trabajo, mejores contribuciones, mayor creatividad. Como ya decíamos, los modelos de compensación individualizados hoy nos dan otro foco, hoy nos dan otra visión, ¿no? Entonces, claramente estos modelos contribuyen a que los profesionales se identifiquen con las compañías y obviamente garantizan pues una experiencia de empleado óptima, ¿no? En este sentido, los esquemas de compensación juegan un rol muy importante porque son diversos, ¿no? Los esquemas de compensación tienen desde la flexibilidad laboral, ¿no? Hasta el engagement también, ¿no? Ver la forma de retener ese talento que es tan importante, ¿no? Y compensar eh, individualmente a sus trabajadores. Es una tendencia que hoy se suma a las que ya venimos viendo y que claramente cobra pues un rol fundamental, ¿no? Hoy en día ya hablamos de que todos los trabajadores tienen necesidades distintas, no podemos generalizar, ¿no? Organizaciones ágiles y flexibles. Anteriormente, para llegar pues a un directivo, a un jefe de área o al mismo dueño de la empresa, teníamos que pasar por escalas terribles, ¿no? Una burocracia tremenda en cuanto al ámbito del organigrama, por ejemplo, ¿no? Teníamos que hablar con el jefe, después con el otro jefe, y hasta poder llegar. Hoy día no. Hoy en día vemos que estas estructuras, mientras más planas, son mejores, ¿no? Porque permiten tener pues un diálogo más familiarizado, un diálogo más cercano. La organización ágil justamente proporciona esa rapidez y permite dejar de lado estos procesos engorrosos, ¿no? De mucho trámite, de mucha burocracia, de mucho papel que a las finales no suman, ¿no? Entonces, hablar justamente de cultura corporativa es hablar de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo de identidad de una empresa, ¿no? Y las organizaciones ágiles y flexibles son eso, la identidad de una buena empresa, ¿no? Una fuerte cultura corporativa atrae a los mejores empleados, claramente, ¿no? Entonces, si vemos pues que son de repente unos procesos que requieran demasiado trabajo innecesario, probablemente las personas pues se desanimen en el camino. En cambio, contando con estas culturas corporativas que fortalecen a los empleados, a la marca, a las estrategias, a los procesos, a las distintas formas de ver el trabajo, claramente contribuyen más, ¿no? Nos dan ese dinamismo que requiere justamente las organizaciones. La cultura organizacional es claramente importante, ¿no? Cuando los trabajadores están orgullosos de su empresa, hablan bien de ella, ¿no? Y eso parte también por la cultura. Transmitir un mensaje positivo, ¿no?
y el que el trabajo sea productivo depende mucho de la cultura organizacional, ¿no? Enfoca justamente los esfuerzos en construir un gran trabajo, ¿no? Donde la gente pues trabaje, pero a la vez se divierta. Muchas veces hemos escuchado el hecho de que cuando uno se va a trabajar lo siente como pesado, como si fuera una tortura, ¿no? Ya llegó el lunes, qué horrible, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Si es un trabajo que te gusta, no debería ser así, ¿no? Pero mucho depende del clima laboral, de la cultura laboral, depende de varios factores en realidad, ¿no? Pero el trabajar tampoco es una tortura, ¿no? El trabajar te fortalece emocionalmente, te hace independiente y hoy en día, pues el que tiene trabajo es un premiado, ¿no? Entonces, hoy en día hay que agradecer lo poco, lo mucho que tengamos desde el hecho de que en este momento estemos respirando y ya es motivo de agradecer. Muchas personas ya no lo hacen, ¿no? Entonces, claramente, una buena cultura organizacional, ¿no? Transmite justamente buenas experiencias, buenas opiniones. Claramente también nos permite contar con valores definidos, ¿no? Desde el ámbito directivo, ¿no? Y eso claramente se traduce a nivel pues, de todos los colaboradores, ¿no? Entonces es importante que la cultura se traslade a una estrategia que permita justamente retener a estos colaboradores de alto impacto, ¿no? Tenemos casos prácticos como Google, por ejemplo, desde el ámbito de recursos humanos, ¿no? Y de las tendencias que se nos vienen. Entonces, Google en algún momento se preguntó, ¿qué es aquello que hacen nuestros excelentes líderes que no hacen los otros? ¿No? ¿Por qué somos tan buenos y los otros no? Entonces, claramente, pues, hay un sinfín, ¿no? De actividades que permiten justamente que ellos se destaquen como muchos de los mejores, ¿no? En su rubro. Uno, bueno, valga la redundancia, es el rubro. Tema tecnológico hoy es vigente a nivel mundial y va a seguir vigente por muchos largos años más. Imagínense que venga pues otra pandemia, ¿no? Imagínense. ¿A dónde vamos a recurrir? Nuevamente al ámbito digital, nuevamente todos encerrados en casa, pero seguimos trabajando. El trabajo no ha parado, no se ha estancado. Entonces, el rubro mismo ayuda a que justamente Google se destaque como una de las mejores empresas líderes en su rubro, ¿no? Ahora, a eso también se le agrega, ¿no? De que cuenta con líderes que son buenos, ¿no? Que impulsan a sus equipos de trabajo, que claramente se orientan a desarrollar mejores prácticas, ¿no? Y que les da una oportunidad a sus trabajadores. Ni bien empezó esta pandemia, bueno, desde antes de la pandemia en realidad, Google ya tenía un porcentaje de su fuerza de trabajo trabajando desde casa. ¿Por qué? Porque su filosofía era que mientras que el trabajador esté más tranquilo y más contento, más iba a producir, ¿no? Entonces, ya Google había hecho pues este sondeo. Ok, ¿tú de dónde quieres trabajar? Yo quiero trabajar de mi casa. Genial, anda, ve tú y trabaja. Pero eso sí, me das resultados. Genial. Y así han venido trabajando, ¿no? Entonces, pero había pues otro porcentaje que seguía trabajando desde oficina porque quieren salir, quieren respirar y todo, ¿no? Sin embargo, cuando todo esto empezó, ya todos se trasladaron al ámbito remoto, ¿no? Y ha dado pues hoy en día la alternativa, ¿no? De que si quieren seguir trabajando de por vida en el ámbito remoto, sigan trabajando así. Entonces la pregunta sería, ¿quién no estaría contento y feliz con tantos beneficios? ¿No? Aparte de los sueldos, aparte de todos los beneficios que este tipo de compañías dan, ¿no? Bien. Tenemos a la empresa Shell, ¿no? Shell obtiene la información de los colaboradores a nivel global, ¿no? Y está pues muy abocado al ámbito de recursos humanos, ¿no? Ellos tienen muy en cuenta el tema de las bandas salariales. Tengamos en cuenta que esta empresa está alrededor del mundo, ¿no? Y por lo mismo tiene una cantidad importante de colaboradores. Entonces, para ellos, tener en claro las bandas salariales, la identificación de talentos, trabajar en base a los KPIs para evaluar pues las mediciones es importante. Los perfiles adecuados para ellos es un factor indispensable para el trabajo. Bien.
Tenemos también a la empresa Nisel, ¿no? Estaban, pues, esta empresa indicaban que estaban preocupados por la retención de su talento y por eso, pues, recopilan ellos muchos datos en base a cada uno de sus colaboradores. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de dar justamente compensaciones personalizadas, porque ellos ya veían, ¿no?, que era claramente necesario establecer compensaciones por cada uno de sus colaboradores y no de manera grupal. Tenemos también a la empresa Tesla, ¿no?, que es, pues, es una empresa grande que diseña y fabrica autos eléctricos, ¿no?, así como también componentes automovilísticos, ¿no? Entonces, ellos crearon un programa de referidos y usaron la data para obtener datos bastante interesantes en realidad, ¿no? Los colaboradores referidos, ¿no?, tienden a estar claramente más tiempo en las empresas. Entonces, mejoraban, ¿no?, su expertise en cuanto, por ejemplo, al diseño de los autos, a la venta de los mismos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Referían, de repente, a más colaboradores, pero que se mantuvieran dentro de la misma línea, ¿no? Es decir, yo tengo este nivel, ¿no?, y referían a colaboradores probablemente con el mismo nivel. Entonces, esos colaboradores encajaban rápidamente en un puesto vacante, ¿no?, que cubrían de forma bastante rápida. Tenemos a la empresa Gap, ¿no?, es una marca de ropa, construyó una cultura de recursos humanos basada en el análisis de data, ¿no?, donde se obtienen, pues, resultados para observar cuál es el comportamiento, ¿no?, frente a los ciclos de contrataciones. Y se dieron cuenta, pues, que obviamente en el tema de ropa, ¿no?, hay, pues, momentos en los que las personas compran más. Por ejemplo, cuando hay cambios de estación, cuando se acerca la Navidad, cuando hay fiestas en determinados países, ¿no? Entonces, ellos, pues, se preparaban justamente para poder hacer este tipo de contrataciones, ¿no? Entonces, ya más o menos tenían ellos los perfiles y los puestos que claramente estos nuevos colaboradores podían cubrir, ¿no? Entonces, pero ellos se preparaban, no es que yo voy a elegir porque se me vino encima la campaña navideña y ahorita tengo tanto que vender y no tengo quien lo venda. No, no, había una preparación previa, ¿no? Tenemos también a la empresa Cisco, que tiene alrededor de 72.000 trabajadores a nivel mundial, ¿no? Y claramente, pues, ellos hacían uso de Data Analytics, ¿no?, para poder evaluar todos los CVs de sus postulantes, ¿no? Imagínense evaluar a todos los postulantes, ¿no? Entonces, hacen uso, pues, de la tecnología para poder evaluar. Tenemos también a la empresa Coca-Cola, ¿no? La empresa Coca-Cola es una de las empresas que más tiene interiorizado el hecho de que el recurso humano es lo principal, ¿no? Ellos miden mucho y controlan mucho el tema de los procesos, pero por sobre todas las cosas, ellos saben perfectamente que el recurso humano juega ese rol trascendental dentro de cualquier organización. Y es así que se preocupaban por, desde el reclutamiento, claramente reclutar y también seleccionar a los mejores trabajadores, a los que más se ciñeran al perfil tanto de conocimientos, pero como también de habilidades. Recordemos que no todo queda en el tema de conocimientos, ¿no? Hay personas que muchos hemos conocido con diversos títulos y como persona dejan mucho que desear, ¿no? Y tenemos también a la empresa Adidas, ¿no?, que tiene, pues, pilares importantes, ¿no? Como, por ejemplo, ellos evalúan mucho el insight del comportamiento de los colaboradores, las skills y el talento. Entonces, si nos damos cuenta, hay empresas que sí, son importantes. El tema del conocimiento no se deja de lado, claramente es importante, pero hay que poner mucho más foco en el comportamiento, en el talento, ¿no?, en las habilidades que desarrolla cada colaborador. Entonces, ellos hacen uso de una métrica para los recursos humanos y los evalúan, ¿no?, mediante KPIs para evaluar si cuentan realmente con las competencias para la organización. Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.